Hola, me llamo Minerva y quiero contarles la historia de una tía que vivía en Veracruz. Ella se dedicaba a curar a la gente, pero era asistida por chaneques. Ella los veía desde que era niña. Cuando iba a la escuela tenía que cruzar un área boscosa y un río, y en uno de esos días de escuela regresaba a su casa y miró que había un grupo como de niños, los cuales estaban aventando piedras hacia el río. Ella se escondió entre los arbustos, y cuando esos niños se fueron, dice que se acercó al lugar donde estaban aventando las piedras. Cuando llegó dice que vio un ser pequeño, un poco orejón y con nariz puntiaguda. Ella creyó que era un animalito, algo así como la cría de un mono. Ese ser parecía estar inconsciente, por lo que lo tomó con ambas manos y lo acercó a la sombra de un árbol, para que los rayos del sol no lo lastimaran al despertar. Buscó la manera de esconderlo entre las hojas de tal modo que nadie lo pudiera ver. Después de dejarlo bien escondido, ella siguió su camino. Al día siguiente volvió a pasar por ese lugar y revisó el área donde había dejado a ese ser extraño, pero no encontró nada. Otro día que también iba pasando por ahí, sintió que alguien le hablaba, pero no era como que le hablaran por la voz, sino que le hablaban con la mente. Ella se acercó y dice que vio al ser que había ayudado, pero no nada más era él. Dice que vio como 20 seres parecidos a él. Todos le sonrieron y dice que se agarraron de las manos alrededor de ella y comenzaron a bailar. Mi tía dice que como premio por haber ayudado a uno de ellos, le enseñaron muchos dialectos, como el maya, sin necesidad de estudiar. También le enseñaron a hablar con la naturaleza para que todo lo que sembrara no se le secara. Dice que ellos venían de la Atlántida y que convivían en un entorno de paz con los seres humanos. Ahí había mucha tecnología capaz de viajar a otros mundos y dimensiones, pero en manos equivocadas podía ser muy peligroso. Un día, un grupo de humanos con malas intenciones quisieron apoderarse de esa tecnología, así que los gobernantes de aquel lugar decidieron destruirlo. Es por eso que estos seres llamados chaneques no se dejan ver por los humanos. Los chaneques también le enseñaron a curar a la gente con brebajes hechos de plantas medicinales. Algunas de esas plantas no se encontraban en este mundo, sino que provenían de planetas de otras galaxias o de otras dimensiones, ya que estos chaneques tenían esa habilidad de viajar a muchos lugares. Los chaneques le daban las hierbas de otros mundos a mi tía, y después mi tía hacía los brebajes y se los daba a la gente que la iba a ver para que le curara alguna enfermedad. Cuando llegaba alguna persona que estuviera muy enferma o con alguna enfermedad terminal, hacía otro brebaje especial, el cual podía quitar cualquier enfermedad por arte de magia. Pero para poder dárselos tenía que ir con los chaneques al bosque para consultarles si podía dárselos. Si le decían a mi tía que sí, ella lo preparaba y se los daba, y al poco tiempo se curaban, y cuando no, solamente les daba el brebaje básico, pero era un placebo que lo único que hacía era alargarles un poco más su vida. Una vez llegó una señora que venía de Estados Unidos a ver a mi tía. Ella tenía una enfermedad la cual hacía que todo su cuerpo se quedara entumido y no pudiera moverse. De hecho, no se podía mover de la cintura para abajo, y los doctores le dijeron que iba a llegar un momento donde ya no iba a poder mover ninguna parte de su cuerpo y que iba a quedar inmóvil por el resto de su vida, ya que esta enfermedad aún no tenía cura. La señora estadounidense prometió pagarle en dólares y regalarle joyas. La ambición de mi tía la hizo darle el brebaje que curaba todas las enfermedades, pero no lo consultó con los chaneques. Ella pensó que los chaneques no se darían cuenta, así que le dio el brebaje a aquella señora, y a los 2 días esa señora ya podía caminar, y le llevó a mi tía $100,000 y una caja como del tamaño de una caja de zapatos llena de joyas. Después de eso, los brebajes que les daba mi tía a las personas que la iban a ver ya no hacían efecto, así que mi tía fue a ver a los chaneques al bosque, pero estos seres ya no los encontraba. Mi tía iba a verlos y les llevaba regalos y dulces o frutas para contentarlos. Al poco tiempo los volvió a ver, pero le advirtieron que si se dejaba llevar por la ambición, ellos ya no la iban a ayudar. Mi tía les prometió que no volvería a pasar y continuó trabajando. Un día llegó un señor el cual tenía mucha fiebre y fuertes dolores de estómago y de cabeza. Los doctores ya le habían hecho estudios, pero no le encontraban nada. Este señor le prometió que si lo ayudaba le regalaría un auto y una casa, y como era dueño de muchos barcos pesqueros, le prometió el sueldo de 5 años, como si ella fuera accionista de su empresa. Mi tía le llamó la atención esa oferta y fue a consultarla con los chaneques, pero los chaneques le dijeron que no le podían dar el brebaje especial. No conforme con eso, mi tía les llevó una botella de ron a los
chaneques. Su idea era embriagarlos para que en el momento preciso les preguntara a los chaneques y ellos le dieran el sí, y así fue. Mi tía les llevó su botella de ron y disimuladamente se puso a tomar con ellos. Ya cuando parecía que estaban alegres, les preguntó si le podía dar el brebaje a aquel señor, a lo que los chaneques le dijeron que sí, así que mi tía se lo dio a este señor y también se curó. El señor le regaló una casa y un auto del año a mi tía, y por supuesto que también le pagó un sueldo como si ella trabajara en la empresa de este señor. Mi tía pensó que ya no habría ningún problema y continuó atendiendo a la gente, pero esta vez cuando ella daba los brebajes, la gente en vez de curarse se enfermaba más y le iban a reclamar a mi tía. Mi tía fue de nueva cuenta a buscar a los chaneques, pero ya no los volvió a ver. En su casa por las noches escuchaba cómo aventaban piedritas en su ventana o se oía que pateaban la puerta de su casa. Ella iba a cada rato a llevarles ofrendas a estos seres y cuando iba se ponía a llorar suplicando que la perdonaran, pero ellos no daban ninguna señal de quererla ver. También tuvo un sueño donde dice que vio a los chaneques y que le dijeron que a consecuencia de lo que hizo le iban a quitar todas las habilidades que le habían enseñado y que por eso evitaban hacer contacto con los humanos, ya que son seres que no tenían palabra. Después de eso mi tía perdió su habilidad para hablar dialectos. Solo el maya aún lo recuerda. También cada que cosechaba todo su maíz se le echaba a perder. Quiso dedicarse a los remedios naturales, pero la gente ya no iba, ya que decía que había perdido el don de curar, y el señor que le prometió pagarle un sueldo de 5 años solo le pagó el de 1. Con los años el dinero que hizo lo fue gastando y después de eso mi tía, para poder sostener a su familia, se dedicó a enseñar el dialecto maya, de lo poco que aún recordaba. Antes de fallecer me platicó todo lo que les estoy contando. Me hizo mención de que estos seres probablemente la habían puesto a prueba con la gente que iba a ofrecerle dinero, y como fue muy ambiciosa lo perdió todo. Me contó que estos seres le hablaban de mundos parecidos a la Tierra, pero como 100 veces más grandes que este planeta. Ahí habitaban en armonía seres de todas las razas, incluso habían gigantes, y lo que más me sorprendió fue que me contó que había un planeta donde crecían muchas plantas medicinales y frutales, con propiedades y sabores inimaginables. Ahí en ese mundo había una fruta la cual los chaneques le habían contado que la conocían como la fruta de la vida, la cual si la comías podías vivir más de 1000 años por lo menos. Había otra fruta que hacía que rejuvenecieras. No importa si estabas muy viejo, pero cuando la comías regresabas físicamente a tus 18 años y sin ninguna dolencia. Estos chaneques solo se lo contaron porque le decían que ningún ser humano podía estar ahí. Mi tía se arrepintió de haber traicionado la confianza de estos seres y me dijo que tratara de cuidar la naturaleza y que no fuera tan ambiciosa como ella, y que cada que estuviera en mis posibilidades ayudara a la gente sin recibir nada a cambio. El mundo está lleno de relatos increíbles. Únete a nuestra comunidad para que no te los pierdas. No olvides dejar tu like y suscribirte.